¿Qué tal, amigas y amigos de Dinámico Informativo? Dinámico el podcast. Gracias por seguirnos continuamente en este producto audiovisual que prácticamente es para informarle a usted respecto al estado de Hidalgo. Bueno, pues el día de hoy tengo un invitadazo, un invitado muy especial, un gran amigo, mío, de papá. Yo siempre digo, los amigos de mi señor padre son mis amigos. Estoy hablando del licenciado Víctor Andrés Velázquez Vázquez, procurador agrario en el estado de Hidalgo. Señor, ¿cómo está? Muy bien, Víctor, pues para empezar, para mí es un gran gusto estar aquí en este espacio de comunicación. Nada más ahí corregiría, soy Andrés Velázquez Vázquez. Andrés Velázquez Vázquez. Así es, pero no hay problema. Víctor Andrés. No, Andrés Velázquez Vázquez. Ah, ok. Ajá. Pensaba que éramos tocayos. A lo mejor no pronuncié bien, pero soy Andrés Velázquez Vázquez. Andrés Velázquez Vázquez. Bueno, pues es Exacto. nuestro procurador agrario aquí en el estado de Hidalgo. Señor, ¿usted sabe a qué viene el día de hoy aquí? Claro, a platicar con mi gran amigo y sobre todo comentar el tema del sector agrario, pero también de nuestra gran ciudad. Claro, de los grandes cambios políticos, señor, Exactamente. de una nueva transformación prácticamente que viene, pero vamos a entrar en materia, si me lo permite, Claro, señor. claro. Señor, ¿quién es Andrés Velázquez Vázquez? Mira, Víctor, soy un servidor público comprometido con la Cuarta Transformación, comprometido con los campesinos, con los ejidatarios, con los comuneros de este hermoso estado de Hidalgo, y que implica atender a 1,171 núcleos agrarios entre ejidatarios y comuneros. Entonces, para mí es un gran gusto estar en esta hermosa entidad federativa que es Hidalgo, de donde soy originario, aunque he estado en otras entidades representando a la institución. Desde hace 4 años y medio estoy aquí en Pachuca acompañando al gobierno federal en la atención a los núcleos agrarios. ¿De dónde viene, señor? Mira, Andrés Velázquez, es decir... la persona. La persona como Claro. tal. Mira, yo soy un gran pachuqueño de corazón. Nací en el municipio de La Misión Hidalgo, un municipio pegado a San Luis Potosí, pero pues toda mi vida, desde los 6 años, he vivido aquí en Pachuca. Aquí está mi familia, aquí están mis hijos, aquí está toda mi historia en esta gran metrópoli que es la Bella Airosa. Hoy, señor, pues se refleja en el estado un cambio, verdadero realmente. Si bien es cierto, hablamos de un priismo que inundó por años y que generalmente no entregaba buenos resultados. Es por eso que el estado estaba tan golpeado, ¿no? A nivel nacional, lo mismo antes de 2018, evidentemente, pues derroca, ¿no?, a un sistema político. El día de hoy, ¿cuál es la percepción precisamente de Andrés Velázquez respecto a este cambio en el estado de Hidalgo, señor? Te platico, Víctor, que en el 2016 firmamos un acuerdo con el entonces candidato Andrés Manuel López Obrador de adherirnos a su movimiento, a Morena, que en ese momento estaba iniciándose. Había pocos participantes. Entonces, tu servidor y amigo, fui el primer expresidente de una cámara empresarial como es Canaco Servitur Pachuca, en el que me adhiero a este movimiento que indudablemente estaba naciendo, estaba surgiendo. El sector empresarial tradicionalmente estaba enfocado, estaba de alguna manera dirigido hacia lo que era el Partido Acción Nacional o en su caso al mismo PRI. Entonces nosotros como empresarios, como comerciantes, que vengo de una familia tradicionalmente de esta actividad, mis padres, mis abuelos fueron comerciantes, entonces en la Cámara de Comercio pues siempre había sido enfilada hacia el gobierno que estaba en turno, en este caso que era el PRI. Entonces le damos un giro totalmente a esa ideología política y nos vamos con Morena desde los inicios y la fundación del partido como tal. Si bien es cierto, es que hemos investigado precisamente, ¿no? O sea, cada personaje que invitamos aquí al podcast, nos damos a la tarea de investigarlo. Precisamente una persona que ha empatado con los ideales obradoristas, una persona que está desde el 2016 precisamente con
con el presidente. ¿Por qué ser obradorista, señor? Bueno, fíjate que como presidente de la Cámara Nacional de Comercio, tuvimos la oportunidad de convivir, de tratar con otros actores políticos en su momento. Digo, en su situación histórica, pues no había otro partido más que el PAN o el PRI, ¿verdad? Entonces, cuando vemos que empieza a haber una deformación de la política, tanto del gobierno federal como en los estados, en torno a que en lugar de entrar a gobernar, entraban a saquear nuestros recursos. Robaban Sí, a manos llenas. Decía por ahí mi hijo, estábamos en manos de una banda de bandoleros, que obviamente veíamos que se estaban enriqueciendo, pero que estaban descuidando el tema muy importante que es el país, que es la sociedad, que son los diversos sectores que componen nuestra nación. México es una gran nación. Tenemos litorales, tenemos bosques, tenemos cultura, tenemos gastronomía, tenemos minas. Es un país enormemente rico, tanto económicamente como culturalmente, socialmente. Tenemos más de 65 pueblos originarios con lengua, con cultura propia. Tenemos jóvenes muy brillantes, comunicadores así como tú, abogados, periodistas. Somos un país privilegiado. Desafortunadamente caímos en una ideología neoliberal de vender lo que corresponde a los recursos naturales de nuestro país, permitir que las otras naciones en potencia, económicamente hablando, abusaran de nuestro país. Eso de privatizar los servicios, la educación, la seguridad, muchos temas fueron lo que me obligaron a cambiar de partido en ese momento. Entonces hubo un divorcio entre tu servidor y el PRI en ese momento, un divorcio que hasta ahorita lo hemos mantenido. Sencillamente ya no estuve de acuerdo con esa posición de saquear y de robar al pueblo y defender desde mi trinchera muy modesta los ideales humanistas del presidente Andrés Manuel López Obrador. La delincuencia organizada de cuello blanco, señor. Así es, desafortunadamente, pues el caso del Fobaproa, el caso de la venta de muchas instituciones que en su momento le sirvieron al país, sencillamente fueron desmanteladas. Tenemos el caso de Pemex, tenemos el caso de CFE, que pues se intentaron privatizar de manera brutal y los dividendos de esa privatización en manos de exgobernantes que dejaron al país totalmente en una condición pues muy deplorable. Evidentemente, siempre yo lo digo, ¿no? Es muy bueno cambiar de opinión. Creo que el país ya necesitaba un cambio radical. Hoy las personas reciben, ya no hay intermediarios, sino reciben directamente el apoyo, ¿no? Lo que pasaba antes era que llegaba o ni llegaba, o llegaba mochado, o llegaba muy cañón el tema. Pero la incursión en la política, o sea, es decir, usted es comerciante. Así es. Toda la vida. Su familia somos comerciantes. Fue comerciante. ¿Desde dónde le llamó precisamente involucrarse en la política, señor? Bueno, fíjate que yo soy egresado de la UNAM, tengo la licenciatura en Desarrollo Agropecuario, lo cual me vincula con el sector rural. Entonces ingresé a la Procuraduría Agraria hace 31 años, como un organismo del gobierno federal que defiende a los campesinos, que defiende a los hombres del campo. Entonces tuve la oportunidad de convivir desde muy joven con grupos indígenas, con campesinos con grandes necesidades, con grandes preocupaciones. Entonces eso me hizo conciencia de que se estaba descuidando un gran sector que es el de los ejidatarios. En el país existen 32.200 núcleos agrarios, con una población de aproximadamente 6 millones de ejidatarios y una población de posesionarios, de avecindados inmensa. En el estado de Hidalgo tenemos 1.171 núcleos agrarios que ocupan el 65% del territorio estatal. Estamos presentes, diríamos, trabajando
en los 84 municipios, pero con una gran población de hombres y mujeres que son los que producen nuestros alimentos que tenemos cotidianamente en nuestras mesas, ¿no? Entonces nos falta mucho por trabajar con los productores agropecuarios, con los ejidos que tienen un gran potencial forestal, o con los ejidos y comunidades que tienen también un gran desarrollo económico, como son los balnearios. Tenemos 40 balnearios aproximadamente en tierras ejidales, lo que generan una gran economía a los fines de semana para nuestro estado. Oiga, señor, pero el presidente sí lo inspiró. Naturalmente. O sea, ya estando en la política, ¿no? Evidentemente, cambiar de colores, evidentemente, ¿no? Pero ya en un momento de cambio, es decir, o sea, ¿sí lo inspiró a como tal a seguir su ideología? Efectivamente, Víctor, fíjate que el presidente Andrés Manuel López Obrador trabajó en sus primeros años en el Instituto Nacional Indigenista, que era un organismo del gobierno. Le voy a acercar federal. El micrófono aquí, Sí, porque si no se nos va a ir. Ajá. Exactamente. El presidente trabajó en lo que era el Instituto Nacional Indigenista, un organismo del gobierno federal que se encargaba de atender a los más necesitados. Si los ejidatarios estaban abandonados, los grupos indígenas es todavía más grave, o estaba en un sector golpeado impresionantemente, ¿no? Sobre todo las niñas indígenas, las mujeres indígenas, al grado de que las mujeres indígenas no tenían la capacidad jurídica para poder aspirar a ser propietarias de tierras ejidales. Hoy en día, con la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador, se le está dando mucho apoyo a las mujeres para que, por un lado, se logre la equidad y la paridad de género y puedan ser sujetas de derechos agrarios, propietarias de sus tierras, pero además ser representantes de los núcleos agrarios, lo que les permite participar en la toma de decisiones, pero además ser partícipe de los beneficios que otorgan los diversos programas del gobierno federal o del gobierno del estado o de los gobiernos municipales. Anteriormente, que te hablo de 1970, cuando existía la Ley Federal de Reforma Agraria, las mujeres no podían tener acceso a la tierra. Hoy en día hemos hecho programas especiales e incluso en territorio pues muy alejados, en que las mujeres puedan ser sujetas de derechos agrarios, de participar en asambleas, de ser miembros importantes de la administración de los ejidos, y eso pues habla de la política agraria humanista del presidente Andrés Manuel López Obrador. Pensar en los más necesitados, bueno, lo vemos en los programas, desde los adultos mayores, los jóvenes que requieren apoyo económico para estudiar. ¿Por qué? Porque la gente que venimos del campo, yo que vengo de un municipio muy alejado, pues fue con muchos sacrificios de nuestros padres traernos a la ciudad, mantenernos en la ciudad y lograr tener por lo menos los estudios fundamentales. Afortunadamente, con tu servidor, pues tuve la oportunidad de estar en la UNAM, pero fue a base de sacrificio y de mucho esfuerzo de mi familia. Sí, no fue un dedazo, ¿no? O sea, no fue un tema así que ya éntrale, ¿no? Y yo, a ver, ese es el tema que ahorita menciona usted, que viene de una población, de un poblado, pues, híjole, la misión está hasta lo más recóndito de Hidalgo, ¿no? Está ahí por... entre Jacala, Chapulhuacán, es correcto. O sea, híjole, son 5 horas, más o menos, 4 horas. Son 5 horas. Y la gran mayoría de su población son migrantes. Sí, todas nuestras correcto. familias, su gran mayoría han tenido que emigrar buscando una mejor condición de vida en otro país, en Estados Unidos concretamente. Entonces, ante esa situación, pues estamos teniendo un fenómeno muy curioso. Nos estamos quedando sin jóvenes que puedan hacer producir el campo. Y eso estamos buscando enamorar a las nuevas generaciones para que puedan tener la posibilidad de desarrollar agronegocios. Hoy me da usted un comentario que yo ya lo veo como procurador agrario. O sea, yo ya no me puedo imaginar qué es lo que sufrió, qué es lo que pasó Andrés Velázquez, ¿no? Dice usted que es un gran sacrificio el estar allá aquí sentado. Estudió en la UNAM, para mí es la mejor universidad de México. Gracias, igualmente lo digo siempre. Digo, realmente yo no soy egresado de la UNAM, pero sí sé reconocer más que nada. Señor,
Cuéntame una experiencia de chico, de joven, de adolescente. Hoy le digo, ya lo veo aquí como procurador. Gracias. Pero no sé lo que hay tras bambalinas, ¿no? No sé qué hay atrás precisamente de Andrés. Cuénteme algo, señor, de su infancia, de su adolescencia, que le recuerde mucho y que a lo mejor lo haya vinculado directamente al sector agropecuario. Bueno, fíjate, Víctor, que de donde yo provengo es una zona difícil y de conflicto agrario por límites de tierras, por problemas heredados de muchos años. Entonces, viví algunas experiencias complicadas, difíciles, precisamente por el tema agrario, y eso me hizo que me enfocara a estudiar el sector agropecuario. Más adelante, pues ya me especialicé en temas de derecho agrario. Como te comenté, hace 31 años ingresé a la Procuraduría y eso me permitió interesarme no tan solo de Hidalgo, sino de otras entidades donde he tenido la oportunidad de servir, y fundamentalmente me interesó el elevar el nivel de vida de los campesinos. Afortunadamente, digo, las adversidades yo las veo como oportunidades, y recuerdo la vida siempre de lo bueno. A lo largo de mi existencia siempre me encontré con la mano amiga que me extendió la mano para poder superar esas pequeñas adversidades. ¿Qué podrían ser? Es decir, trabajó del campo, me imagino que viene de una comunidad humilde, evidentemente. ¿Qué hay de ahí, señor? Pues mira, como nosotros teníamos una tienda de abarrotes, pues tenía yo convivencia mucho con los hijos de campesinos y pues los veía sin zapatos, descalzos, sin ropa, sin alimentos. Entonces, pues eso te obliga a decir, bueno, debo de dar un poquito de lo que la vida me ha dado en abundancia. Yo no estoy muy acostumbrado, Víctor, a quejarme de la vida. Al contrario, ver el vaso medio lleno y no medio vacío. Entonces, esas adversidades, por algo del transporte, de que algunas veces pues tuvimos algunos pequeños obstáculos, los veo como satisfacciones a lo largo del tiempo. Te platico que tengo 61 años, creo que algo superior siempre me ayudó. ¿Cree en Dios usted? Naturalmente creo en Dios, creo en muchas cosas, e incluso fuera de lo común te lo comento, porque me han sucedido cosas muy curiosas que me han redoblado mi fe en la vida. También adversidades muy fuertes, la pérdida de mi esposa, en una edad muy joven, pero ¿qué hace? Que te fortalezca emocionalmente, que digas, bueno, si ya pasé eso tan difícil, o la pérdida de tus padres. Yo perdí a mi madre siendo muy pequeño, tenía 3 o 4 años, no la recuerdo físicamente, pero la traigo en mi corazón siempre. Mi padre lo perdí a los 18 años, pero también tuve otros padres orgánicos, otros padres que me iluminaron, que me dieron su sabiduría, su consejo. Lo crearon, lo formaron. Me crearon. Con amor. Con amor, con cariño, y también a veces, pues como todo en la vida, con exigencias. Disciplina. Con disciplina, porque si no eres disciplinado o no te exigen, pues te vas por otro camino, ¿no? Es correcto. Sobre todo en esa edad que tenía yo, 18 años, que me voy a la UNAM, pues hay muchas tentaciones, ¿no? Sí, caray. De diferente índole, ¿no? Pero fíjate que siempre me mantuve en una línea de humildad, en una línea de aprender, en una línea de trabajo y de servir sobre todo, ¿no? Y de sumar amigos. Yo siempre he traído la idea maravillosa que siempre me dio mi padre, que me decía, a la vida se viene a sumar amigos. Porque un amigo es un tesoro. Haz cuates. ¿Verdad? A esta vida se viene a hacer cuates, exactamente. Se viene a ser amigos, sí. Entonces, cuando alguien le preguntaba a mi padre, en paz descanse, se llamaba Emilio, era un gran comerciante, y le preguntaban, ¿cómo te va, don Emilio? Y él decía, me va muy bien. Y por acá atrás me decía, es que solo le va mal a los tontos, ¿no? Me decía otra palabra, ¿no? Que se usa en el campo. Con P. ¿No? Okay. Exactamente. Entonces siempre tuve afortunadamente una enseñanza optimista, una enseñanza alegre. Tengo ahí en mi escritorio una frase que es muy elocuente para mí, que dice que las adversidades
hay que afrontarlas con humor, porque el humor es un privilegio de la inteligencia. Ah, caray. ¿Sí? Entonces, por eso siempre me vas a ver sonriente, siempre me vas a ver alegre, porque ahora en las peores adversidades uno debe creer que todo tiene solución, excepto para algunos la muerte, aunque también en ocasiones es una forma de eliminar una situación complicada. Puede ser una enseñanza tal vez, ¿no? Sí, o sea, sí, alguien sí. me decía, cuando murió mi señor padre en 2020, bueno, pues ya se fue y sí, cabrón, pero de nada sirve que se haya ido si yo no he aprendido la lección. Se queda mi madre, se queda mi hermana, se queda mi esposa. Espérate, a ver. Evidentemente, pues yo me fui con muchas cosas, ¿no? Esas culpas, ¿no? De, híjole, Sí, hubiera hecho. debía haber hecho esto. Debía de haber hecho, ¿no? Luego me marcaba y me decía, oye, hijo, vamos a desayunar hoy. Papá, ¿qué crees que estoy editando? Papá, ¿qué crees que tengo trabajo? Mañana te lo juro voy. Y es algo que me pesa. Sí, es algo que efectivamente. pesa, ¿no? Y dices, Sí, puta, sí, cabrón, sí. ¿por qué no? A ver, sí, ok, ya se murió tu papá, está tu mamá, está tu hermana, está tu esposa, hazlo así exactamente. Señor, usted me habla de una filosofía de vida que es a lo que venimos a este podcast. O sea, realmente sí nos interesan las acciones, pero algunos jóvenes lo ven como un gurú de la política. Gracias. Gracias, lo recibo muy humildemente. Hacer política no es fácil. Pero ahora comprendo, ¿no? La filosofía de vida que usted emprende, ¿no? O que emprendió desde la adversidad, ¿no? Desde que era a lo mejor adolescente, joven, ver los fracasos como triunfos, como enseñanzas, señor. ¿Esa siempre ha sido su ideología, su filosofía? Afortunadamente sí, Víctor. Fíjate que hoy que recuerdo un hecho tan importante en mi vida, que es el tema relacionado, por eso, con la espiritualidad. A mí me gusta mucho ver la vida en sus mejores colores, como cuando te levantas y das gracias, uno, porque abriste los ojos, que te puedes mover, que puedes hablar, que puedes apreciar todo. Y desde ahí hacemos política. Hacemos política contigo mismo. De decir, bueno, tengo esto, tengo aquello. A lo mejor no tienes quizás muchas cosas económicamente. Lo material, ¿no? Tal vez, eso es lo que muchas veces al ser humano le pesa, ¿no? De que, ay, sí. O sea, yo creo que nos levantamos y así como de, un día más, pues, o sea, pero dices, cabrón, no, o sea, digo, con base en su filosofía es, oye, gracias, sí, porque pude no haberme levantado, ¿no? Sí. Ay, vete al hospital y te lo juro que vas a palpar, yo creo, digo, ahorita con el ejemplo que me está dando, vas a palpar realmente una adversidad, ¿no? Y tú te levantas así como de, pues ya es un día más, ¿no? Como si fuera un pesar. Así como, sí, así voy al trabajo, voy a la chamba. Cabrón, tienes chamba, agradece, ¿no? Sí. Y fíjate que tiene que ver eso mucho con la actitud. Mi papá me decía, o nos decía en la tienda, tengo otro hermano, afortunadamente, decía, oigan, ¿qué es concurso de jetas o qué? Hay que sonreír, hay que sonreír. ¿Por qué? Porque además de feos y de mal humor, nadie les va a comprar. Entonces dices, tienes razón, por lo menos es uno alegre, es uno positivo. No siempre tienes que estar riéndote, ¿no? Pero sí tiene mucho que ver incluso la salud emocional con la salud física, ¿sí? Yo te puedo decir que hasta ahorita, gracias, nunca me he enfermado casi de nada, ¿sí? Nunca he estado internado en un hospital. Qué padre. Nunca he tenido un problema que diga, oye, pues tengo enfermedades, o no enfermedades, padecimientos propios de la edad, ¿no? Porque pues los normales, los ¿no? normales de mi edad, ¿no? Porque pues ya también estoy recorridito, ¿no? Ya tengo un kilometraje en el edómetro. 61 años. 61 años. Entonces, pero yo me siento de 20, ¿no? Claro. Entonces, siempre me dicen, oye, Andrés, los años no pasan por mí, es que yo paso por los años, ¿no? Claro, claro. Y hay gente que no disfrutamos nuestras edades, ¿no? Hay gente que dice, no, es que pues ya estoy viejo, ya no tengo nada que hacer, ya me voy a... No, al contrario, yo veo las cosas como una gran oportunidad. Soy enemigo de quejarse. O sea, Andrés, nunca lo verás quejándose. No, porque... Si le pasa una adversidad, ¿cuál es la filosofía? Digo, bueno, pues esto me va a servir de aprendizaje, okay, ¿sí? Y digo, bueno, tengo que prepararme mejor, tengo que estarme actualizando. ¿Por qué? Porque en el medio agrario
Sí. Tenemos que estarnos actualizando, capacitándonos, tenemos que estar al día en temas de carácter jurídico. Entonces te obliga a estarte preparando constantemente. Y eso también te da la oportunidad pues de convivir con otras gentes que tienen una gran experiencia pues en el sector agrario o en el sector empresarial. A mí me gusta mucho el tema del emprendurismo o me gusta mucho el tema de la iniciativa, de la creatividad, porque para ser comerciante, Víctor, hay que ser muy optimista. Al levantar una cortina o abrir un negocio todos los días es todo un reto, porque hay ocasiones en que podrás vender y otros días nada, ¿no? O sea, como dicen por ahí, hay días en que el pato nada y a veces ni agua toma, ¿no? Sí, Entonces tienes que ir cuidando la economía, tienes que ir administrando los recursos, tienes que cuidar un poco, o no un poco, sino mucho, el tema de lo que con lo que cuentas, lo que tienes el día de hoy. Dices, ¿qué tengo el día de hoy? Y de ahí partes hacia enfrente. Eso tiene que ver con conectarse con el presente, es decir, la gente y también, ¿no? A lo mejor mis alumnos y alumnas que me estén escuchando, siempre se los digo, en filosofía, la gente no está conectada con su presente, es decir, está aquí, pero está en el mañana, está pensando en al rato o está pensando qué hice ayer, qué hice mal ayer, pero veo que usted se conecta realmente con el presente. Es decir, me importa ahorita y ahorita prácticamente voy a ser feliz. Me pasó algo a lo mejor desagradable porque la vida está llena de cosas desagradables. ¿Qué nos dicen desde niños? Que siempre acostumbrarnos a las cosas agradables, ¿no? A que nos pasen cosas agradables. Y cuando nos pasan, vamos a la primaria, vamos a la secundaria y nos pasan cosas desagradables que decimos, híjole, lloramos, ¿no? Y nos rompemos. Hoy la famosa generación de cristal, precisamente. Exactamente, ¿no? que no les puedes gritar fuerte porque se derrumban, ¿no? Vaya. Y antes pues era la filosofía del chanclazo, ¿no? Sí. Nuestros padres decían, a ver, vas a ser fuerte y vas a tener que ser valiente. Quizás, como bien dices, Víctor, hemos dejado de ser valientes y pensamos que un problema es demasiado grande para no resolverlo. Nos ahogamos en un vaso de agua. Hacemos un drama de algo que podemos resolver. En la Procuraduría Agraria le digo a los grupos que a veces están en conflicto, los problemas los podemos resolver nosotros si tenemos voluntad, si tenemos ánimo. Nada nos va a caer del cielo, indudablemente. Claro. Pero también la experiencia que tenemos es que el pasado no lo podemos cambiar. El futuro, quién sabe si llegue. Entonces, por eso tenemos que pensar en el momento que estamos viviendo para dar lo mejor de nosotros. Hay políticos, por eso no coincidí ahora con el PRI, de que se enriquecieron, tienen 300 millones en cuentas, o tienen 30 casas o 20 vehículos. Pues aunque se quedaran un día en cada casa, pues no es satisfactorio, porque una casa no es un hogar, ¿verdad? O un vehículo, el simple hecho que te lleve o te traslade es más importante. Es como un reloj. Si traes un reloj carísimo y un reloj de 200 pesos... Exactamente la misma función. Es la misma hora, ¿no? Entonces tenemos que cuidar lo que ha dicho el presidente, ser menos materialistas y buscar el servir y el ser coherente, ¿no? Sí, dices, bueno, pues traigo un vehículo que me traslade y todo, ¿para qué quiero un vehículo súper carísimo que a lo mejor me van a asaltar? Me lo van a quitar porque... Voy a andarme cuidando, ¿no? Sí, de la maña, precisamente, sí. Que hoy está bien cañón, ¿no? O sea, estamos viviendo una época complicada. Violenta. Difícil. Yo creo que tenemos que enfocarnos en mucho más. Hay 3 temas fundamentales en una sociedad: la educación, la seguridad, ¿sí? Y el tema de la salud, que son los 3 temas que el presidente ha estado enfocado, pero también hay muchos intereses. Sí. La ambición humana por tener, por lograr, se ha convertido como que tienes que tener éxito económico a como dé lugar. Así es. Por encima lana, de lo que sea. Lana, o sea, sí, todo es lana ya, sí. prácticamente. Tú ves a jóvenes que tienen un esquema de vida de un año, porque en un año van a lograr una fortuna, pero al año los van a matar. Sí. O aparecen por ahí pues descuartizados, sí, ¿no? Sí, ¿y de qué sirvió un año viviendo en un remolino, un torbellino de satisfacciones aparentemente buenas, materiales, si no puedes caminar tranquilo por las calles, si no puedes ser en un momento dado reconocido por tu calidad humanista, y que sencillamente te señalen siempre como un ratero?
de que que abusaste del poder, que tuviste la oportunidad de servir y la dejaste pasar, ¿no? Entonces, creo yo que tenemos que hacer una nueva política. Y te decía del hacer política, pues desde nuestra casa, hacemos política pues con nuestra esposa, oye, ¿cuánto vas a gastar? ¿Cuánto vas a tener? Y ya con la familia también, o sea, negociamos, todos los días negociamos algo, ¿no? Negociamos incluso pues en nuestro trabajo, qué puedo hacer, qué no puedo hacer, qué tengo para poder hacerlo. Entonces, la política es un arte. Desafortunadamente, a veces cuando decimos político es sinónimo de corrupto. Se ¿no? vincula inmediatamente al mexicano con la corrupción, pero precisamente por todo lo que, toda la historia, vivido, toda la ¿sí? historia que tiene México. Y yo no estoy de acuerdo con que traigamos en nuestros genes el tema de la corrupción. No. Es un tema conceptual personal. Es una decisión. Cada uno. Es una decisión personal y que en un momento dado, si seguimos fomentándola, pues al rato no tan solo nos corrompemos en valores, sino también en aspiraciones, ¿no? Que tienes que aplastar al que se te opone para lograr lo que es. Entonces, yo creo que si llevamos una política acorde con lo que los ideales de la Cuarta T, podremos seguir siendo una gran nación, un gran país. Como te decía al principio, somos una nación vigorosa, fuerte. Yo tengo mucha esperanza en México, tengo mucha esperanza en Hidalgo, tengo mucha esperanza en nuestro municipio, porque la gente de México es buena, la gente de México es un gran tesoro. Entonces, con todo lo que tenemos, mira, lo que tenemos ya lo tuviera otro país, lo desearía otro país. Entonces, y que es potencia, ¿no? Tal vez. Somos una potencia. Así es. Mira, aquí, como decimos los comerciantes, aunque pongas un puesto de pepitas y lo pones bien, no te mueres de hambre. Jala. Sí, yo como comerciante y que me han invitado a veces a dar algunas opiniones, comentarios, les digo, para ser vendedor, uno, hay que perder la pena. Sí. No hay que ser penosos. Así es. ¿Por qué? Pues es una actividad y normal, es algo, ¿no? es normal y leal, sí. O sea, sin dañar a nadie. Te platico, yo he sido comerciante hace 25 años y he vendido desde aire puro de Pachuca, he vendido piedras, he sido restaurantero, he vendido zapatos, bolsas, de todo. Y me siento muy orgulloso de una actividad que te genera una economía y que no estás esperanzado a que dependas de otros para poder vivir. Señor, ¿de dónde nace su gratitud? Es decir, sé que tiene un dogma, una ideología adoctrinada tal vez, de la religión, posiblemente, de la formación, pero ¿de dónde nace día con día ese agradecimiento? Es decir, porque casi, o sea, yo estoy platicando con usted y pues es muy difícil toparse con alguien así. O sea, no, ¿cómo crees? Evidentemente, a ver, es que, digo, estamos en un momento muy complicado de México, sí. De las personas, como que ya no hay de esas personas de que, cabrón, o sea, el optimismo, o sea, ya no hay optimistas, ¿no? Ya no hay personas agradecidas. Señor, ¿de dónde le nace ese agradecimiento? Fíjate que, como lo platicaba hace un momento, Víctor, las adversidades tenemos que verlas como oportunidades. Yo creo que a veces cuando tienes la concepción de que tienes de más, dices, ¿cómo le regreso a la vida tantas cosas que he tenido? Desde la salud, ¿no? Desde la salud, desde el trabajo. Yo les digo a la gente, bendito sea Dios que tenemos trabajo y salud, ya lo demás es aportación. Por añadidura. Cada uno, ¿sí? Todos hemos pasado por momentos difíciles. No te pues yo no sufrí, no, al contrario. Pero sí podemos considerar que la adversidad es una oportunidad. Es una visión que te permite ver las estrellas, que te permite apreciar escuchar a las personas, hablar. Escuchar, hablar. Hay gente que no puede hablar, o que ha perdido el sentido del oído, o que incluso el sentido del tacto lo han perdido. Entonces, el hecho de una plática tan agradable ahorita contigo, Víctor, es un privilegio, es un placer. Desde probar un rico desayuno, sí, claro, o inclusive hasta a veces un ayuno, dices, bueno, hoy no me dio tiempo, pero mañana no me descuido porque me debo de cuidar. Claro. Y como lo digo de broma, como procurador debo de procurarme primero para mí, ¿no? Claro, pues sí. Y cuidarme, ¿no? Entonces, siempre uno debe de pensar en ti para poder dar a los demás. Si tú no eres optimista, si no eres alegre, si no eres positivo, pues ¿qué le vas a dar a los demás, no? Bueno, ahí vemos los anteriores, los políticos que están en la cárcel, esos
cuates eran puro ostentar y ostentar y ostentar. Los vemos también en algunos alcaldes que, híjole, definitivamente ni quiero decir nombres ahorita para no quemar a la gente, pero le hace falta esa filosofía, le hace falta a la gente que está gobernando municipios, esa sensibilidad humana precisamente, ¿no? O sea, primeramente para ser político, es como el periodista, necesitas ser una buena persona, sí o sí, cabrón, porque si eres una mala persona con mañas, con que esto, con lo otro, ya valió el pueblo. Porque además, Víctor, estos puestos son transitorios. Sí. Tienen una caducidad. Fecha de caducidad. Que puede ser mañana, Sí. que puede ser mañana. Entonces, estos puestos públicos son para servir, son para sumar amigos y son para poder tener un crecimiento también, porque uno debe de tener Claro. aspiraciones, ¿no? Así es. Y el ser humano, el día que pierde sus aspiraciones, se va muriendo, ¿verdad? En cuanto tienes ilusiones, en cuanto tienes fe, en cuanto tienes ánimo de seguir adelante, pues eso es un privilegio. Yo siempre he dicho que cuando tienes a tu alrededor un buen ambiente, un ambiente agradable, positivo, porque también uno hay que generárselo, ¿no? Claro. Hay ocasiones en que nos levantamos y renegamos, Sí. y nos quejamos y decimos, ¿por qué el de al lado tiene más que yo? Porque son muchos factores, ¿no? Sí, sí, sí. Y no debe uno pensar en el de al lado, uno debe pensar en sí, y la mejor riqueza es la vida. El agradecimiento. Entonces, el agradecimiento constante. Porque vemos a lo mejor las cosas, la respiración, la salud, la vida, el amor, la paz. La paz también es sagrada. Sí, la cultura de la paz. La cultura de la paz, ¿no? ¿de qué sirve que tengas millones si no tienes paz? ¿De qué sirve que tengas materia si no tienes salud? ¿De qué Exacto. sirve, no? Definitivamente creo que es una filosofía que sí, evidentemente, tendría que seguir el político. Y hoy vemos al gobernador que es sensible precisamente, es una buena persona, digo, a nuestra percepción, no lo conocemos como tal, así como ya muy, muy, muy cercano, pero la percepción que hay dentro del ciudadano gobernador es esa, ¿no? Es primeramente que es buena persona, es sensible, es justo, y creo que de ahí debe de emanar las buenas, ¿no? Las buenas acciones precisamente para el pueblo, señor. Algo que acabas de tocar muy interesante, fíjate, que tiene que ver con el trato amable. Uno debe atender y tratar a los demás como tú quisieras ser tratado, ¿sí? Hemos perdido en el sector público la cordialidad, hemos perdido el interés en resolver. No, a veces nos hemos vuelto burócratas grises, Sí. que dejamos pasar el tiempo para no resolver los problemas. Yo les he dicho, y siempre que llegan a la Procuraduría, dime cómo sí te puedo ayudar, Claro. cómo sí podemos resolver, y no cómo te hago más complicada la vida, ¿no? Entonces, ese es un tema que en la institución tenemos, cómo sí te puedo servir, tú dime cómo te puedo ayudar para salir de este tema, y que seguramente al tiempo tú dirás, bueno, cuando te encuentren y ya no estés ahí, bueno, fulano de tal me ayudó en un tema que pareciera complicado. Yo siempre les digo, Sí. Vamos a buscarle la mejor salida de manera inmediata, porque a lo mejor hay salidas, pero que se van a tardar 10 o 20 años. No, o sea, la gente o los que usamos los servicios del gobierno es para que nos resuelvan a la brevedad. Sí. Si te falta algo, bueno, dime cómo lo podemos lograr, porque si no, obviamente la gente se empieza a decepcionar, a desilusionar. Y muchas veces, Víctor, lo único que desea la gente es ser escuchados, es que los atiendas, es que les digas, bueno, este asunto a lo mejor sí lo podemos resolver y no está en mis manos. Así es, pero escucharlos. O no es posible en las condiciones que tú quieres resolverlo. Te sugiero que hagas esto o que toques esta puerta. Porque ¿qué pasa si les mientes? Y les baja las estrellas, de sí, no te preocupes, yo te lo voy a resolver, y no se lo resuelves, pues sencillamente quedas mal, ¿no? Ahora, no podemos resolverle la vida a todo mundo, eso es imposible, ¿no? Pero sí, por lo menos que vean que le pones el empeño, el entusiasmo para poder resolver. El entusiasmo es un concepto extraordinario. El entusiasmo viene de estar activo, ¿sí? Cuando perdemos el entusiasmo, pues decaes. Depresión. Depresión, que es una de las enfermedades más fuertes en la actualidad, la depresión. Bueno, hay gente que se deprime hasta porque tiene todo. Y ni siquiera lo sabe. Exactamente. Dices que me siento mal y me siento mal. Sí, cabrón, pero estás deprimido. Sí.
Y es la enfermedad del siglo XXI. Sí, que no te quieres bañar, que no te quieres Así cambiar, es. que no te arreglas personalmente. No porque sea uno vanidoso, sino porque uno debe procurar, Amor propio, ¿no? sí, Primeramente. verte bien, que te vean sano, que te vean animoso. Porque en el momento en que empiezas a deteriorarte, porque es una condición humana, y no te cuidas, pues se nota a leguas, ¿no? Cuando dices, ay, ya va para más, ya está más allá que para acá, ¿no? Sí. Entonces, mientras que tengamos vida, tenemos esperanza. Señor, ¿cómo inspirar a jóvenes políticos? Evidentemente hace un rato le decía que es pieza clave usted, es gurú, precisamente para algunos. Y yo, a ver, yo no le digo, No, lo dijeron ellos, no voy a decir nombres también porque yo que nos están viendo, pero ¿cómo inspirar precisamente a jóvenes para hacer una política saludable, una política con filosofía transparente, sin corrupción, como usted dice, entusiasta? Bueno, en primer lugar, tenemos que considerar que los jóvenes traen nuevas ideas. Claro. Esas ideas hay que aplicarlas buscando un buen gobierno. Yo les sugiero que en el caso de buscar quién te inspire, pues que se puedan capacitar a través del Instituto de Capacitación e Información de Morena. Tiene cursos muy buenos, Okay. de todo tipo, desde carácter político hasta de desarrollo personal. Entonces, el escuchar gente con experiencia en Morena les va a dar precisamente, uno, la filosofía de la Cuarta Transformación; dos, el pensamiento humanista del presidente Andrés Manuel; tres, el tema del entorno, ¿sí? De querer cambiar el entorno, de cambiar nuestro país, de irlo transformando. Obviamente la transformación no va a ser inmediata, pero si se enfocan a generar una filosofía congruente con Morena, eso va a ser muy importante. Hacer equipos, hacer grupos. En política no se puede hacer las cosas solo. Tenemos que trabajar en equipo. Trabajar en equipo, como las manadas, diríamos, ¿no? Si tú pretendes hacer política solito, te estás aislando, ¿no? Todos necesitamos de todos. La colaboración, por eso ahorita que viene el proceso electoral, la participación desde repartir volantes, desde pegar lonas, desde acompañar a los candidatos, desde poder escuchar las necesidades, eso es hacer política. No necesariamente llegar a los puestos directivos de los partidos de manera inmediata, ¿no? O sea, tenemos que tener la humildad, para el que se la renuncia, hay que tener la humildad de ir aprendiendo poco a poco, ¿no? Y de la gente que sabe, que tiene experiencia. Toda la gente que estamos inmersos en el sector público, alguna vez tuvimos a alguien que nos echó la mano, ¿no? Sí. Que nos dijo, bueno, acompáñame. Y uno debe tener la humildad para poder aprender. Y la soberbia es la peor consejera, ¿no? Entonces tenemos que reconocer que hay gente delante de nosotros que trae un expertise, o lo que se dice ahora, y que trae sobre todo ideas muy frescas, ¿no? De lo que significa el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador. Entonces hay que trabajar con equipos, con grupos, para que aprendamos. Señor, ¿y cómo quitarle precisamente al joven, ¿no? Porque ahorita lo tocábamos, esa cultura de ostentar, ¿no? De parecer, ¿no? O imitar o conseguir bienes, servicios, o sea, al por mayor, ¿no? Si bien es cierto es que pues hoy los jóvenes se levantan, algunos, no todos, no quiero generalizar, pero sí, algunos sí, pues es que quiero hacer lana, quiero estar en la política para hacer lana. Uh-huh. Y creo que primeramente debes estar bien pues sentado parado en tu terreno, que en la política pues no puedes hacer lana, ¿no? O sea, no, y menos del pueblo, o sea, a costa del pueblo, ¿no? Exacto. Bueno, fíjate que en esa parte, Víctor, son sugerencias en base a la experiencia que uno ha tenido, pero es muy importante estar informado, ¿sí? Es muy importante leer, estar, diríamos, en conocimiento de los acontecimientos, de los sucesos. Hoy vemos, por ejemplo, algunos partidos haciendo cosas extrañas, ¿no? Como lo que hace... Patadas de ahogado ya. Sí, entonces hay que aprender, pero no tan solo los partidos de México, hay que ver también los partidos de Israel, los partidos en España. La política internacional. La globalización internacional. ¿Por qué? Porque la globalización de la política te permite generar ideas.
Dice, bueno, si hay ideas que están funcionando en Argentina, así es, pues hay que en aplicarlas Argentina, en México, San ¿no? Salvador, todo este Sí, tema. por eso El Salvador con un presidente que traen de lujo, ¿no? Aunque el de nosotros también, indudablemente. Ahí se ¿no? van. Ahí se van. ¿Qué quiere decir? Que la política se está renovando todos los días. ¿Sí? Entonces hay que estar muy bien informado. Por último, señor, viene el informe del gobernador. Así es. El próximo martes. Así es. ¿Qué hay con la coordinación? ¿Cuál es la percepción precisamente de Andrés Velázquez? Bueno, ya lo estoy tuteando, señor. No, por favor, no, discúlpeme. Víctor, ¿Cuál es la mucho percepción del procurador agrario respecto al gobierno de Julio Menchaca? Fíjate que el gobierno federal junto con el gobierno estatal ahora encabezado por el licenciado Julio Menchaca ha sido de muy buena coordinación. Anteriormente no la teníamos por diferentes circunstancias muy respetables, pero a partir de hace un año iniciamos una relación muy afectuosa, muy respetuosa y de colaboración. Las mesas de acercamiento ciudadano nos han permitido estar el gobierno federal y estatal ante los problemas y buscarle solución. Anteriormente cada quien caminaba por rumbos distintos, por carriles diferentes. El gobierno estatal hacía una cosa, el gobierno federal hacía otra. A veces incluso hasta duplicábamos las cosas, ¿no? Claro. Y los presupuestos no alcanzaban. Entonces ahora hemos estrechado nuestra relación, hemos conjuntado nuestros recursos y estamos caminando de manera muy, muy coordinada. Nos falta mucho, porque apenas es un año, pero a mi parecer el gobernador ha sido un hombre visionario, es un hombre sencillo, es un hombre tratable, escucha, permite dar sugerencias. Entonces eso habla de que es un gobierno abierto al pueblo. Entonces, en esa tesitura espero seguir trabajando con el gobierno estatal en ese esquema de apoyo y de solidaridad. Y a un quinto informe del presidente AMLO, ¿cuál es la percepción? La percepción es de que ha sido un trabajo muy arduo, ha sido brutalmente atacado como nunca. Una campaña de desprestigio impresionante que trae. Exactamente, pero aquí la comunicación de boca en boca ha servido mucho, principalmente, Víctor, el tema de las acciones. Tenemos programas constitucionales como el del adulto mayor, como el de los jóvenes construyendo el futuro, como el de Sembrando Vida, como los bancos de bienestar, las universidades Benito Juárez, muchos programas que nos pasaríamos toda la tarde comentando sus beneficios, y que eso es la mejor política, con los hechos. Aunque las voces de oposición digan lo contrario, ahí están los hechos. Los hechos son los que transmiten la confianza en el presidente. ¿Qué le dice la gente del presidente? Muy bien. Digo, usted prácticamente tiene el primer contacto con las personas más golpeadas, más vulnerables, con los campesinos. Sí. ¿Qué le dicen del presidente? Siempre me dicen, salúdeme al presidente, gracias por el apoyo que nos da. Y lo vemos sobre todo en campesinos que fueron abandonados por sus familiares o por sus más cercanos, y que ahora reciben una pensión. Entonces los ves ir a cobrar al banco de bienestar y muchas veces con lágrimas en los ojos nos dicen, gracias porque tengo un apoyito. Sí. A veces los hijos somos muy, diríamos, no tenemos la gratitud suficiente y hemos abandonado a nuestros padres o a nuestros ancianos, y ese recurso que les llega es gloria. Y es directo. Exactamente. Que ya no hay intermediarios. Que no hay intermediarios, que no se quedan con la mitad, ¿no? Lo reciben directamente del banco, y eso les permite tener lo básico. Te platicaba que la gran mayoría de ejidatarios en nuestro país son mayores de 65 años y campesinos. Entonces hay lugares tan alejados que no hay ni siquiera lo elemental para vivir. Entonces tienen que bajar a la cabecera municipal y ahí cobran su apoyo, y pues es una bendición. Entonces ese tema de los adultos mayores es un muy tema sensible. muy, y además nuestros padres dicen, acuérdate del cabecita de algodón, en fin, pero creo yo que el presidente ha hecho un magnífico papel, seguirá trabajando, porque además él no trabaja únicamente 8 horas,
trabaja Sí, el doble, sí, ¿no? está Entonces, cañón. no lleva 5 años, lleva 10 años, Sí. porque lo ves los fines de semana haciendo recorridos en territorio, inaugurando obras, supervisando los proyectos, los grandes proyectos insignia como el Tren Maya, que lo vemos que va a impactar de manera económica al sureste del país, o el Transísmico. Entonces son proyectos que ahorita quizás no los reconozcamos, pero en su momento vamos a ver que van a ser detonadores de una gran y hermoso país como es México. ¿Cómo la lleva con él? Digo, ya acá entre nos han dicho que tienen una muy buena relación con el presidente, que son amigos antes de ser reconocidos. Soy únicamente un humilde admirador del presidente, un gran admirador de nuestro gran líder, ¿verdad? Entonces siempre le reconoceré su trabajo, que pues no ha sido fácil, muchos años estuvo en la trinchera y estuvo recorriendo el país, y además de ello siempre ha sido un hombre humilde, tratable. Lo vemos comer en las fondas, lo vemos tratar a los adultos mayores, a los niños. Hay un gran cariño al presidente. Yo creo que ese es su mejor capital, nuestra admiración por él, y sobre todo los que estamos en su gobierno. El compromiso es gigantesco con él. Yo tengo un gran compromiso con el presidente, porque además lo firmé. Claro. Hay un documento Okay. donde firmamos ese acuerdo con el presidente, y cuando va tu firma en un documento histórico, pues el compromiso es mucho mayor. Por eso me siento muy, muy agradecido con la vida de tener la oportunidad de servir a los campesinos de Hidalgo y de México. Bueno, pues vamos a llevarnos eso como Gracias, filosofía. doctor. Muchísimas gracias por haber venido a este espacio, señor Andrés. ¿Algo que tenga que agregar que no haya preguntado? Pues muchas gracias por la oportunidad de estar aquí en Dinámico Informativo. Agradezco mucho a tu colaboradora Estrella, y tú la también estrella. generas una gran confianza. Gracias, señor. Te auguro un gran futuro como informador, pero además como líder de opinión. Gracias, señor. Sé que eres un hombre que también estás en la docencia, y la docencia nos da una gran experiencia para poder transmitir el conocimiento, porque es lo único que podemos dejar a las nuevas generaciones: el conocimiento, la experiencia y el ánimo de tener esperanza en la vida. Muchísimas gracias por esta oportunidad. Que no sea la última vez, señor. Prometido. Vamos a venir cada vez que nos des la oportunidad de hablar de otros temas tan importantes, que tienen que ver con el medio ambiente, que tienen que ver con la seguridad jurídica en la tenencia de la tierra, con lo que tiene que ver con el aprovechamiento del agua, con el tema de los bonos de carbono, una gran diversidad de temas que podemos se tocan ahí en la Procuraduría. Sí, exactamente, que tienen que ver con el bienestar de los campesinos, porque la Procuraduría Agraria no únicamente son conflictos, no únicamente son dirimir controversias, es también llevar bienestar a los campesinos de Hidalgo. Primeramente esto lo hicimos para conocer a la persona. Dice, a ver, ¿quién está manejando? O sea, nos va a decir toda una serie de acciones, pero no conocemos a la persona. Primeramente queremos conocer a la persona, pero ya está. La segunda edición del podcast con usted nos va a hablar directamente de todas las acciones, primeramente Dios, si es que Dios nos presta existencia, respecto a todas las acciones, señor. Sí, hay funciones y atribuciones que tiene nuestra institución y que tienen mucho que ver con las decisiones en los núcleos agrarios, la participación de las mujeres, la participación de los jóvenes, todo el tema de el potencial económico que tienen nuestros núcleos agrarios. Como te platicaba, tenemos muchos balnearios, tenemos zonas mineras, tenemos recursos forestales que pueden hacer de Hidalgo una gran potencia. ¿La reforestación también? Sí, estamos trabajando en temas de reforestación. ¿Por qué? Porque si no cuidamos el medio ambiente, el suelo, el agua, el aire, pues no le daremos mucha oportunidad de vida a las nuevas generaciones. Y es un compromiso que tenemos los actuales que estamos en el planeta, de poder evitar el calentamiento global, evitar diríamos, temas de la deforestación y muchas cosas que tienen que ver con la vida. Entonces, si admiramos la vida, si admiramos la flora, la fauna, pues estamos admirando precisamente lo que es la esperanza de la existencia. Pues entonces que no se hable más, señor. A ver si o me invita, voy allá, o regresa usted aquí, como usted guste.
Muchas gracias. Pues a lo mejor la otra tú nos visitas para que vayamos uno y una. Órale, señor. Te presentemos nuestras instalaciones. Las nuevas Por cierto, instalaciones. sí que las acabamos de inaugurar. El señor gobernador nos inauguró las instalaciones para darle un buen servicio a los campesinos, que se sientan cómodos, que se sientan a gusto y sobre todo a la atención cálida. ¿Sí? Porque pues de nada sirve que tengas unas muy buenas instalaciones si la atención es de lo más negligente que... Sí, grosera o prepotente, o no. Yo a todo mi personal digo, tenemos que tratar bien a quienes nos dan el privilegio de servirles. Perfecto, señor. Pues que no se hable más, primeramente Dios, esperemos agendar la próxima, allá en las instalaciones, y pues le agradezco mucho que haya pues pisado aquí las humildes oficinas del podcast Dinámico, señor. Muchas gracias, Víctor Celaya, y a tu esposa también, que nos hacen el favor de darnos esta oportunidad, y hasta la próxima. Gracias, amigos y amigas de Dinámico Informativo, Dinámico el podcast. Mi nombre es Víctor Celaya Gutiérrez. Nos vemos en la próxima.